ocasión visitaremos un gran museo, no solo por su importancia histórica, sino también por su tamaño. De seguro ustedes ya lo han visto, pero aún no lo conocen como tal. Me refiero al Centro Histórico de Lima. Así es, un museo al aire libre, con calles, edificios y monumentos que nos hablan de la historia de Lima y de su gente. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. Antes de la llegada de los conquistadores, la Plaza de Armas era un espacio geográficamente importante, era un lugar elevado dentro del delta del valle, que era el asiento del curaca de Taulichusco. El curaca podía tener acceso al control del agua, al control visual y también, por lo tanto, era un funcionario importante dentro de la organización socioeconómica del valle. El 18 de enero de 1535, Lima fue fundada inicialmente con el nombre de Ciudad de los Reyes, por el conquistador español Francisco Pizarro. Fue capital del Virreinato del Perú, constituyéndose como la ciudad más grande e importante de toda América del Sur. Una vez que se funda Lima, la distribución es planificada como damero. Se da una racionalidad de orden, de control. No es Lima la primera que tiene esta forma. En las distintas civilizaciones existen este ordenamiento, ya sea desde los romanos. Mucho tuvo que intervenir los canales y las vías preexistentes. Y este damero empieza a consolidarse alrededor de la plaza. Pizarro entrega, básicamente reparte a sus compañeros de armas, a los conquistadores, un solar, y había 4 por cada isla, por cada manzana. Lo que sí se reservó al principio es el solar para la iglesia, ahora catedral, hacia el oeste para el cabildo, ahora municipalidad, y hacia el norte toda una isla con sus 4 solares para Francisco Pizarro. Hola Inés, ¿cómo estás? Buenas, Pablo, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Pablo hoy nos acompañará a conocer Lima como museo. Y cuéntanos, Pablo, ¿por qué empezamos el recorrido acá? Bien, Inés, estamos en plena pasaje Santa Rosa y aquí hay un monumento muy importante que nos habla de la Lima antigua y es esta huanca andina en honor a Taulichusco, el último curaca de Lima, previa a la llegada de Francisco Pizarro y sus huestes y a la fundación española de Lima. Esa Lima andina con la Lima más hispánica que se funda en plena Plaza Mayor, ¿no? En 1535. Y justamente a esa Plaza Mayor te invito ahora para explorarla un poco y conocer algo más de su historia. Y cuéntanos, ¿de qué época son las edificaciones de la Plaza Mayor de Lima? Bien, la Plaza Mayor cuenta con una mixtura de diferentes edificaciones que responden a diferentes épocas, ¿no? Muchas de las edificaciones que están acá son de época republicana. ¿Vale? Estamos hablando del siglo XX, en donde se reconstruye varios de los edificios de una manera, digamos, neocolonial, que es el estilo imperante a mediados de 1900. Pero al mismo tiempo sí hay algunas otras edificaciones que son coloniales. ¿Vale? Estamos hablando de sitios como por ejemplo la Catedral de Lima, la Pileta. Uno de los elementos más antiguos que tenemos, ¿no? En 1651, bien adornado con estos leones, estas bestias mitológicas y coronado con la fama. Y como fondo, en esta Plaza Mayor, uno de los edificios
más importantes en el sentido de que ha durado mucho tiempo y ha sido reconstruido y construido en diferentes estilos, que es la Catedral de Lima, ¿no? La Primada, una obra de arte de la arquitectura virreinal en todo el Perú. Y luego el gran y bello Palacio Arzobispal, hoy Museo Arzobispal, que también conversa, digamos, su arquitectura con todo lo que hay alrededor, porque fue construida en 1924 en el contexto de las celebraciones del centenario, pero fue hecho en un estilo neocolonial, por eso que tiene esos balcones que hacen alusión justamente a las viejas balcones de Lima. Otro lugar importante, otro espacio importante es lo que es ahora el Palacio de Gobierno. Pero sabemos que antiguamente, en época colonial o virreinal, ya se ubicaba allí el Palacio de los Virreyes. Es decir, el lugar sigue siendo el mismo, pero el edificio es otro, porque es un edificio de 1938. Aquí tenemos lo que llamamos el Palacio Municipal o Municipalidad de Lima. Es el cabildo, el viejo cabildo de la ciudad. Y es una institución que se ubica en este espacio ya desde hace bastantes años. Y sin embargo es un edificio de 1944, porque lamentablemente el edificio anterior se incendió en 1923. ¿Y la reconstrucción se hizo igual que el edificio que se quemó? La reconstrucción que se hace responde justamente a ese interés neocolonial que te digo. Ves los balcones, ves las arquerías, ¿no? Nos habla justamente de esa recuperación de los viejos edificios coloniales en la Lima republicana. Los eventos más traumáticos o fuertes que atravesó la ciudad de Lima durante el periodo colonial fueron básicamente los terremotos. Entonces, un golpe muy fuerte inicial fue el terremoto 1687, que básicamente rompió una forma de construir básicamente iglesias y propició la aparición de nuevos estilos. El terremoto de 1746 probablemente fue el más destructor que ha habido. La mayoría de casas se destruyeron, salvo algunos mencionan solo 25 en Lima. El Callao fue totalmente destruido y además se acercó y alcanzó e inundó un tsunami que básicamente destruyó la fortaleza que existía ahí también. Y estamos también mirando ahora la otra zona de la Plaza Mayor, en donde vemos lo que se conoce el Portal de Botoneros en lo que es el Jirón Guayaba. Y ahí también podemos ver este edificio que es casi gemelo, es muy parecido al edificio de la Municipalidad de Lima. Y estamos en lo que es la calle Caraballo, antigua calle de la pescadería, porque en la época colonial sabemos que aquí se vendían camarones y pescados que se extraía del río Rima. ¿Qué podemos ver aquí? Es, por ejemplo, la pared lateral del Bar Cordano, uno de los bares más antiguos de Lima y fundado a inicios de 1900. Y sabemos que aquí venían intelectuales, presidentes de la República, poetas. Luego Jirón Anca es una de las calles más históricas. Sabemos que aquí había un camal, que aquí se festinaba animales, que aquí se proveía la carne justamente para Lima. Justamente llamado Rastro de San Francisco porque, como ves, al final desemboca en la iglesia de San Francisco. Uno de los edificios más llamativos aquí es la estación de Desamparados, ¿no? Era una vieja estación de tren que justamente es construida en 1912 en este contexto en el que la élite peruana ve al ferrocarril como el gran motor que iba a modernizar el Perú. Hoy funciona aquí la Casa de la Literatura Peruana. La estación de Desamparados tiene ese nombre bastante curioso porque había aquí una iglesia que era la iglesia de Desamparados, que lamentablemente se destruye para expandir los jardines de Palacio. Oye, y el Centro Histórico de Lima es declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 1972 y Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1991 por la UNESCO. Así es, Inés, y eso nos da un indicio de lo importante que es Lima, lo trascendente que es en la historia, no solamente del Perú, sino también de la humanidad. Y hablando de historia, justo estamos frente a un lugar muy histórico que es la Casa Bodega y Cuadra, que pertenecía a la familia justamente Bodega y Cuadra, y luego si continuamos por el Jirón Anca siempre, podemos ver ahora este edificio de 1913 con ciertos toques Art Nouveau, lo cual lo embellece más, que es ahora oficina de ProLima.
La labor de ProLima desde 1994 es acompañar la recuperación del Centro Histórico de Lima. Hoy en día, a recuperar de manera integral y progresiva este espacio que está declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 1972 e inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de UNESCO en 1991. Los compromisos que tenemos como Estado parte de la UNESCO, desde la Municipalidad de Lima, desde el Ministerio de Cultura y desde todas las instituciones del Estado peruano, es cumplir con lo que está señalado en la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1972. En Lima aproximadamente hay 600 monumentos históricos declarados expresamente por el Ministerio de Cultura. Hay otros 1.300 que han sido considerados de valor monumental por el Plan Maestro. El Centro Histórico de Lima es un lugar lleno de tesoros y no solamente los podemos encontrar en la superficie y bajo la superficie, sino que también los podemos encontrar cuando practicamos la restauración en los monumentos. Por ejemplo, la iglesia de Santa Rosa de los Padres nos ha develado un mural fechado en 1696 del cual no teníamos ningún conocimiento. ¿Cómo se le conoce a este espacio? Este lugar se llama la Plazuela o Plaza de San Francisco, que es un lugar icónico en Lima. Es esta portada barroca llena de elementos y símbolos que hacen alusión justamente a los franciscanos, ¿no? Como la Virgen de la Inmaculada Concepción, el mismo San Francisco a un costado, la tiara papal también. Y hay que recordar que aquí están las conocidas catacumbas, cuyo verdadero nombre en verdad debería ser criptas, unos lugares utilizados para enterrar a la gente durante la época colonial, hasta que en 1808 se funda el Cementerio General de Lima, hoy Cementerio Presbítero Matías Mayo. Otro edificio muy importante, no es lo mismo, no es el mismo convento, pero es otra iglesia, o en este caso santuario de Nuestra Señora de la Soledad, que es sede de una de las cofradías religiosas más antiguas y con más historia justamente en la ciudad de Lima, ¿no? La iglesia de San Francisco tiene tres características que representan el barroco limeño, que es una planta basilical con sus tres naves, una central y dos laterales, en donde se disponen las capillas, una gran portada, ya conocida como portada retablo por su tridimensionalidad y la abundancia de elementos. Hasta ahora hemos visto una combinación de estilos arquitectónicos, neoclásico, neocolonial, barroco, republicano. Exacto, Inés, así es. Ya volvemos para ver más de este museo vivo. ¿Vamos? Vamos. Esta casona, que pertenece al Tribunal Constitucional, es de 1590 y se la conoce como Casa Pilato. Cuéntanos, hay dos hipótesis acerca de este nombre, ¿no? Así es, Inés. Justamente uno de estos nombres lo utiliza el gran Ricardo Palma en sus tradiciones, en donde nos cuentan algunas historias bastante particulares de este lugar. Y la otra teoría proviene de la semejanza que puede tener con una casa construida en Sevilla y que también tiene el nombre de Casa de Pilato. Entonces, de ambos nombres de ambas tradiciones es que viene este nombre peculiar que te recibe esta casa. Además, por su portada, es una típica casa de familia de abolengo, ¿no? Por la piedra y el escudo. Exactamente, así es. Este recorrido por los pasadizos o calles del Gran Museo que es Lima nos invita a levantar la mirada y apreciar el heterogéneo arte de las edificaciones arquitectónicas como la de Girona Zángaro. Y cuéntanos, Pablo, ¿qué hay en esta parte entre Girona Zángaro y Ucayali? Es una esquina bastante histórica y también con muchos monumentos muy interesantes. Por ejemplo, tenemos la plazuela de San Pedro, justamente, que es una plazuela histórica que le pertenecía a la Orden de los Jesuitas, y al costado el edificio de lo que es ahora la Defensoría del Pueblo, pero que es el viejo Banco Industrial del Perú de la década de 1930 más o menos. Luego, al frente de toda esta zona está la iglesia de San Pedro y San Pablo. Precisamente en su fachada podemos ver a los dos santos, ¿no? San Pedro y San Pablo. Es una fachada, dicho sea de paso,
bastante austera, sin embargo hermosa, sin embargo muy bonita. Precisamente mientras que estamos caminando por esta calle, pues nos topamos con verdaderas joyas de la arquitectura civil colonial, sobre todo que es como por ejemplo la Casa Torre-Tagle, ¿no? Que es una casa de las más conocidas, un ícono de Lima. Es una casa que fue construida poco antes del terremoto de 1746, que transformó a todo Lima por la gran destrucción que hizo. Así que nos queda más o menos esta casa para recordarnos cuál fue el tipo de casas tan bellas que se construían en aquel entonces, ¿no? Resalta la piedra, resaltan las maderas, resaltan estos balcones tan típicos de Lima. Y la casa que se encuentra al frente justamente es algunos años posterior a la Torre Tagle, pero también muy importante, que es la Goyeneche, ¿no? Una casa también de abolengo, en donde resalta también la piedra, los balcones de madera, de cedro y los juegos de estuco. La arquitectura del Centro Histórico de Lima es una arquitectura heterogénea y mixta. Tenemos edificios de todos los tiempos. Edificios muy antiguos del siglo XVI, XVII y XVIII, es decir, edificios virreinales, y luego tenemos edificios del siglo XIX, todos estos construidos con adobe y quincha. Luego tenemos inmuebles, digamos, republicanos de fines del siglo XIX, del siglo XX, que ya están hechos con otros materiales, edificios neocoloniales, Art Nouveau, Art Deco, incluso edificios modernos que con la aprobación del Plan Maestro hemos también considerado deben preservarse para el futuro como un testimonio de la evolución arquitectónica de la ciudad de Lima. ¿Y cuál es la historia del pasaje Olaya, Pablo? El pasaje Olaya también fue conocido como pasaje Petateros, porque aquí vivían la gente que hacía petates también en la época colonial. Pero un elemento importante es justamente el monumento que se puso aquí, que es el mártir peruano José Olaya. Él fue un hombre que traía información para los patriotas acantonados acá en Lima, y después de eso fue capturado justamente por el equipo del ejército realista, y entonces lo condenan a muerte, ¿no? Primero lo torturan y luego lo fusilan. El lugar de fusilamiento de José Olaya fue a inicios o a la entrada de este pasaje. En honor a este héroe y a su gesta es que deciden nombrar a este pasaje como justamente Olaya. Jirón de la Unión es una de las calles más comerciales de la ciudad de Lima. Son 11 las cuadras que unen la Plaza de Armas con la Plaza de San Martín. Antiguamente, cada calle tenía un nombre diferente y respondía a la edificación, tipo de comercio o familia que la habitaba. Por ejemplo, Portal de Escribanos, Calle de Mercaderes, Espaderos, La Merced, etc. Muy bien, Inés, estamos en un lugar también icónico en Lima, que es la Plazuela de la Merced. Y esta plazuela le debe su nombre justamente a otra de las joyas barrocas que tenemos aquí en la arquitectura limeña, que es la iglesia de la Merced, de esta orden mercedaria que también es muy histórica. Y como ves, pues es todo el esplendor del barroco que podemos esperar en un edificio colonial, ¿no? Con todas sus columnas que se retuercen, tan llena de adornos, de ornamentos. Eso es típicamente barroco, ¿no? Si bien ha sido restaurada, ha mantenido parte de su belleza antigua, de la época colonial. Otro elemento muy importante que nos habla de la historia de Lima es este monumento de Ramón Castilla. Dicen algunos que ha sido el mejor presidente del siglo XIX en el Perú, porque él transforma mucho del Perú, ¿no? De Lima, es más. Con él llegan los trenes, se libera la población afro, por ejemplo, llega la luz a gas a Lima. Entonces es un hombre que ha transformado mucho la ciudad y la historia del Perú también. Él participó en la Guerra de la Independencia también. Otro suceso muy importante que pasó aquí fue la proclamación de la independencia del Perú. Don José San Martín, luego de proclamar la independencia allí en la Plaza Mayor, viene aquí y aquí lo proclama, y de hecho hay una placa que se ha puesto aquí que recuerda este momento también. Al volver visitaremos el espacio que funcionó como antigua estación de tranvía hasta 1918 y que ahora es el centro donde las ciudadanas y ciudadanos confluyen para manifestar su opinión, protestar o celebrar. Tenemos un registro de los 6.000 inmuebles que conforman el Centro Histórico de Lima, tanto en el lado del Cercado de Lima como en el lado del RIMAC, tienen una ficha
técnica en donde está toda la información que uno requiere saber sobre uno de esos inmuebles. De tal manera que son hojas de vida que nos permiten avanzar mejor para gestionar cada uno de estos inmuebles con, digamos, solvencia y pertinencia. Quizá la mayor dificultad es la de entender que el Centro Histórico de Lima es un lugar histórico que debe ser atendido en el marco de consideraciones especiales. Los ciudadanos de Lima tenemos que aprender a tratar al Centro Histórico de Lima como se debe tratar a un lugar histórico y no pretender hacer cosas en él que no corresponden en un lugar histórico. Esta quizá es la mayor dificultad. La Plaza San Martín, tal como la conocemos hoy, durante el virreinato fue sede del Hospital de San Juan de Dios. Este hospital tenía la particularidad de estar al sur de la ciudad, muy cerca de las murallas. Después de la independencia, funcionó también ahí la estación San Juan de Dios, precisamente, desde la cual iba el tren de Lima a Callao. Era entonces un lugar con clara vocación de interconexión, de articulación hacia afuera de la ciudad. El diseño, la ornamentación, el mobiliario y la jardinería de la Plaza San Martín fue encargada a Manuel Piqueras Cotolí en el marco de la celebración del centenario de la independencia del Perú. Y cuéntanos, Pablo, los sucesos que hubo para la construcción de esta plaza. No es raro que esté el libertador don José de San Martín justamente allí arriba, representado cruzando los Andes. Sin embargo, antes de la construcción de toda esta plaza ya existían algunos edificios, como por ejemplo los que están justamente allá. El Teatro Colón, que era un teatro de la élite, el año 1914, y al costado este edificio que van a empezar a reconstruir, que era el Giacoletti, que también es de la década de 1910. Entonces ya había edificios aquí anterior a la construcción de esta plaza. Cuéntanos, Pablo, ¿y entonces cuándo se construyeron los demás edificios? Bueno, progresivamente se van creando otros edificios y uno de ellos es el emblemático Hotel Bolívar, que es de 1924, construido también en el contexto de las celebraciones del primer centenario. Parece que su primer nombre original era Hotel Ayacucho, pero le cambiaron al Hotel Bolívar porque obviamente frente a un San Martín siempre tiene que haber un Bolívar. Es el primer hotel de 5 estrellas que hemos tenido en el Perú y es ahora monumento nacional. Pero también hay otros edificios ya alrededor que son posteriores, ¿no? Ya son construidos en los años 30, 40, incluso hasta los 50, que son los edificios que nos rodean y que tienen todo un estilo arquitectónico academicista, muy armónico. Como tú ves, casi todos mantienen un estilo en la que se impone un clasicismo muy elegante y bueno, han sido construidos casi contemporáneamente y hasta ahora están allí y le dan pues prestancia, les dan realzan la belleza de esta plaza, que es la Plaza San Martín, ¿no? En donde la gente iba por entretenimiento, para conversar, para hablar de política, y eso es algo que creo que todavía permanece, es algo que todavía hace que la plaza sea un elemento vivo, constante de la ciudad, presente. Entonces es una plaza, digamos, que es el centro vital de la ciudad. Muy interesante, ¿verdad? Este capítulo es solo una introducción al gran museo que es el Centro Histórico de Lima. En su próxima visita no dejen de levantar la mirada y descubrirán mucho arte e historia. Síganos en nuestras redes. Nos vemos en el próximo programa.